¿Me das la entrada? Ya. Ya entré hace rato. Primera de Timoteo, capítulo 8. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos, pongámonos de pie. Entre un poquito esos huesos oxidados se desoxiden. No, ustedes lo andan en términos de la alabanza, no nos ayudan. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Capítulo 1, versículo del 8 al 10. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de ella, Señor amado, para poder seguir haciendo tu perfecta voluntad, Señor amado, porque esa es tu palabra. El oírla y el obedecerla, Señor, en el nombre de Jesús. Dame ciencia y sabiduría para hablarla, Padre, porque toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la ciencia es tuya, Señor, y tú las has dado a tus pequeñitos. Gracias, Señor. Aunque no seamos merecedores, pero tu infinita bondad, tu infinita gracia y misericordia nos permite tomar un poco de esa sabiduría que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu santo nombre. Como tema tiene, mi amado hermano, sembrando la sana doctrina. O sembrando la doctrina sana. O sembrando la sana enseñanza, mis amados hermanos. Entonces salimos ya de los sembradores, ¿verdad? De aquellas que fueron sembradas en el camino, en pedregales, en espino y en buena tierra. Ya vimos eso, ahora vamos a ver cómo podemos sembrar esa buena semilla, o esa sana doctrina, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque muchos toman ciertas partes que dicen, no, esto sí es la sana doctrina, pero nunca toman lo que deben tomar. No les conviene muchas veces. Por ejemplo, no toman Santiago 4:4, ¿ah? No toman una sana doctrina de lo que es el pecado, de la condición que te lleva al pecado, la desobediencia. No llevan tampoco en sana doctrina lo que es vivir en santidad, ¿verdad? Eso no predica. La mayoría de iglesias no predican eso. Ellos piensan que la sana doctrina es solo la divinidad de Jesucristo. ¿Qué más podría ser? Que topan estos temas, la santidad, la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, el hombre, tantas cosas que toman, mis amados hermanos, pero no le dan una parte importante también de lo que es, porque la sana doctrina abarca toda la palabra, ¿sí o no, mi amado hermano? La sana doctrina es toda la palabra y hay que predicar todo lo que esté escrito, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que esa sana doctrina se vaya fortaleciendo en nuestras vidas. No solo una parte que me conviene y la otra parte que no me conviene no la voy a hablar. No, aquí hay que hablar todo, ¿verdad? Nosotros creemos que que Jesús es Dios, que Dios es Jesús. Nosotros creemos en la Trinidad. Todo eso creemos, ¿verdad? Pero tampoco nos predican de lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? De lo que Satanás vino a hacer este mundo, de lo que Dios demanda de ti. Nunca se predica casi eso, mis amados hermanos. Entonces, esta sana doctrina, mis amados hermanos, en la cual tomamos 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 10, decía así, pues, ¿verdad? Pero sabemos que la ley es buena. Toda la ley es buena. Todos los mandamientos de Dios son buenas porque Él la hizo. Él la dio al pueblo. La primera ley que dio Dios al hombre fue a través de Moisés en el monte Sinaí.
ahí es donde le dio mandamientos para que Moisés, un hombre santo, un hombre guardado para él, lleve ese mensaje, esa ley, esos mandamientos aquí al pueblo que había sacado con mano poderosa de Egipto, mis amados hermanos. Entonces ese mandamiento siempre ha sido dado para el hombre. Aparte de que este mandamiento, esta palabra es para nosotros, es también para aquel que no tiene a Cristo. Para todo el mundo es esta palabra. Entonces le dice a Timoteo, Pablo, pero sabemos que la ley es buena. Es buena porque fue dado por Dios, directamente escrito con el dedo de Dios en el monte Sinaí. Entonces ahí se manifestó con más cobertura esa palabra cuando mi Cristo vino a la tierra. Ahí es donde el verbo, dice, el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces la palabra vino a ser revelada más ampliamente para el hombre, más que todo para sus seguidores, para aquellos que andaban con Jesús. La palabra les fue revelada. Así usted y yo tenemos la palabra revelada en nuestras vidas. Todo está en ser muy acucioso, muy buscador, muy escudriñador, para que esta palabra sea revelada en su vida y en mi vida. Eso demanda esfuerzo, sacrificio, dejar muchas cosas para dedicarme a estudiar la palabra. Recuerden que estudiar la palabra es con un corazón, mi amor hermano, buscando a Dios en intimidad, buscando a Dios en espíritu y en verdad, para que esa palabra se haga efectiva en mi vida. Porque de nada vale que yo lea la Biblia y no esté sometido a Dios, no esté obedeciendo sus mandamientos. No va a ser el efecto, o tal vez te hablará, pero tú no le vas a parar bola. ¿Ah? Aquí está en ser oidor, que dice Santiago, y hacedor. Yo la escucho y la pongo por obra, la escucho y la pongo por obra. Aunque hay partes que se te va a hacer duro, pero sabemos que el que vive en nosotros es más poderoso. El que vive en nosotros es el que pone el querer y el hacer las cosas espirituales. El que vive en mí me lleva el querer y el hacer de obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque trato de vivir una vida íntima con Él. Y así mientras tú sigues estudiando la palabra, Él sigue revelándote a su vida, Él te sigue ligando más a su corazón. Ahí es donde el amor de Dios se va a hacer más efectivo. Ahí es donde tú empiezas a conocer a ese Padre bello y hermoso, porque son experiencias bellas cuando tú pasas, cuando estudias la palabra. Esa palabra llega a tu corazón, tú sientes que te habla, tú sientes que pasó algo en tu vida. Entonces ahí es cuando la palabra está siendo oída y obedecida, mis amados hermanos. Entonces esa palabra dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué dice? Si uno la usa legítimamente, o sea, con justicia, debidamente, cumplidamente, o sea, enteramente, cabalmente, toda esta palabra. Palabra que te habló, que te hizo, cuando la palabra viene a tu vida, tú sientes que algo pasó en tu corazón. A ver, algunos sienten un fuego, otros sienten una convicción, una seguridad de que Dios te está hablando. Entonces ahí es donde Dios quiere hacer algo, porque algo está pasando. Porque siempre la palabra viene a restaurar, a curar, a sanar, a animar, mis amados hermanos, y también a exhortar. ¿Ah? Ahí es donde yo y usted tenemos que estar atentos. Dios me habló a través de esa palabra. Y es el Espíritu mismo de la palabra que te está hablando, el Espíritu Santo. ¿Ah? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para oír y obedecer. Porque de nada vale que tú lo oigas, hizo un efecto, sentiste, lloraste. Porque algunos cuando la palabra llega, a mí me ha pasado cuando he escuchado lloro. Me da un sentimiento del Espíritu que algo habló a mi vida. O algo me consoló. ¿Ah? Entonces de nada vale que tú lo escuches, hizo un efecto ese momento, pero después te vas y sigues lo mismo. O sea, le cerraste el corazón a Dios. Tu corazón se endureció. Ay, pasó, pero ya no quiero nada. No es así. Si la palabra hizo un efecto en mi vida, yo lo voy a cumplir, yo voy a obedecerla, yo voy a tratar de forzarme por obedecerla. Entonces, si se la usa legítimamente, entonces esa palabra es precisa, esa palabra es perfecta cuando nos habla. Porque Dios quiere algo con sus hijos.
algo quiere sacar, algo quiere decir, algo quiere bendecirte, hermano. La palabra trabaja de diferentes formas. ¿Ah? Lo más bello y lo más hermoso es cuando la palabra te hable. Otros esperan, no, quiero que me hable el sueño, visiones, revelaciones. Dios lo puede hacer, pero Dios a veces es más efectivo cuando te habla a través de la palabra. Ahí Dios te está probando a ver si le vas a obedecer o no le vas a obedecer. Porque algunos quieren manifestaciones sobrenaturales. Y lo raro es que cuando el Señor se manifiesta sobrenaturalmente, sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Entonces hay que tener un corazón sensible cuando Dios nos habla. Si está tu corazón duro, dile, Señor, haz sensible mi corazón para obedecerte. Porque está duro mi corazón, dígale. Aquí no le ha pasado eso cuando el corazón a veces se endurece. Cuando te ha dado una palabra y tú a veces no quieres recibirlo, porque a mí me ha pasado. ¿Ah? Es porque soy pastor, o porque fui evangelista, o porque fui líder. No me pateó la palabra y a veces se me hizo duro obedecer. Pero gloria a Dios, que Él en su infinita misericordia siguió insistiendo hasta cuando tuvimos que entender. Si no entendimos a la buena, ¿qué decía Él? Toma, entiéndeme, porque así trata a sus hijos, pues tiene que disciplinarlos. Amén o no amén, mis amados. Tiene que disciplinarlos cuando ya a veces nos ponemos medios rebeldones. Eso lo hemos hecho todos. No que yo soy el apóstol, el super ungido, nunca fui, tan bobo. Todos una vez se endureció nuestro corazón. No queríamos obedecer en ciertas cosas que Él nos decía. Por eso digo, bendita sea su misericordia. ¿Ah? Que siguió tratando con nosotros hasta hacernos entender. Y donde no entendiste que tuvo que sacar Dios, la vara. Ahí sí, rapidito entendimos. Yo no me voy a rapidito. Porque Él es bueno, mis amados hermanos. Mientras usted Él lo siga amando, va a seguir tratando con usted. Así que aproveche eso. Entonces dice, si uno la usa legítimamente, el versículo 9 del 1 Timoteo capítulo 1. Conociendo esto, hablando a gente que ya conocía la palabra, la ley, que la ley no fue dada para el justo. Ahí se toman mucho. No, la ley es para el impío, la ley. Está hablando aquí, mi amado hermanos, que la ley no fue dada para el justo, porque aquel que practica la justicia, o sea, aquella persona que vive en temor de Dios, tratando de obedecer a Dios, ya la ley no me va a hacer, no me va a castigar. Yo no, mi amor hermano. Ya la ley no me va a castigar si yo trato de vivir en una íntima comunión de Dios en obediencia. Ya no me va a castigar esta palabra. Por eso dice que la ley fue dada para el justo. Esta ley hace justicia, esta ley te bendice, esta ley te refresca, esta ley te llena de su presencia. Entonces, como ya trato de vivir en esa justicia, yo soy justo por la justicia de Cristo. Por esa justicia que yo soy justo delante de Dios, porque Él fue el hombre más justo en esta tierra. Y esa justicia que la fue a pagar en la cruz del Calvario para dármela a mí. Él no ve mi justicia humana, Él ve la justicia de Cristo. Ven que por Él yo acepto esa justicia. Mi hijo te hizo justo delante de mí, ven acá. ¿Sí? Porque eso es amor, ¿eh? Amor sin recibir nada. ¿Y qué recibe cada vez de nosotros? Rebeldía, desobediencia. Pero Él aún sigue amándonos ahí. Entonces dice que la ley no fue dada para el justo. Hay muchos se basan, no, que esa ley entonces es para el mundano. No, bobo, si tú empiezas a andar chueco, a andar desobediente, esa ley se va a transformar nuevamente para ti mismo. Y ahí vienen los requisitos que tú tienes. La ley no fue dada para el justo, mire lo que dice, sino para los transgresores. O sea, un transgresor es aquel que quebranta los mandamientos de Dios. O sea, aquel que no obedece, no quiere recibir las órdenes de la palabra. Eso es un transgresor. ¿Y qué más sigue diciendo? Y desobedientes. Ya usted sabe lo que es un desobediente, ¿sí o no, mamá, hermano? ¿Para qué le voy a decir ya? Para los impíos, dice aquí. O sea, un impío es un incrédulo, un ateo. Alguien que no respeta lo sagrado, que no tiene piedad. Eso, mi amor hermano, es un impío.
¿Y usted cree que no hay impíos en la iglesia del Señor? No hay, porque algunos cristianos son incrédulos. No tienen reverencia a las cosas de Dios. ¿Qué más sigue diciendo aparte de los impíos? Y pecadores. Dos cosas casi diferentes. Un pecador es aquel que comete algún pecado en contra de los mandamientos de Dios. Ese es un pecador, que tiene la misma cosa. Para los pecadores, para los irreverentes, que dice y profanos. O sea, un profano, mi amado hermano, es aquel que trata sin respeto lo sagrado, daña la honra de otros cristianos, de otros hermanos. Eso, mi amado hermano, es un profano. No tratas con respeto las cosas de Dios. Aun si tú estás leyendo la Biblia, y ese ratito te acuerdas de hacer otra cosa, teniendo ese tiempo libre, no, me voy para acá. Ahí eres un profano porque no respetas las cosas de Dios. Todo lo espiritual que tú estás haciendo y dejas de hacerlo por hacer otra cosa ese rato, eres un profano, y aquí está escrito. Entonces, si tú estás haciendo algo espiritual, termínalo. No lo dejes a medias. Profanos, dice, para los parricidas. Son parricidas aquellos que matan a los parientes, a los tíos, a las tías, a los primos, a los sobrinos. Eso es un parricida. Y eso se ve en los que no tienen a Cristo, en los impíos. ¿Qué más dice? Y matricidas. ¿Qué es un matricida? Aquellos que matan a los padres, a la mamá, asesinos de las madres. ¿Y qué más dice? Para los homicidas, los asesinos. ¿Qué dice ahí? Para los fornicarios. Recuerden que estamos en 1 Timoteo capítulo 1, del versículo del 8 al 10. Para los fornicarios, no solamente es aquel que no está casado, es aquel que hace inmoralidad sexual. ¿Qué es una inmoralidad sexual? El que tú tengas relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con los perros, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es inmoralidad sexual. Y eso está condenado por la Biblia, mis amados hermanos. Para los fornicarios, ahí usted puede encontrar en 1 Corintios 6, 18 al 13, Marcos 7, 21, Mateo 5, 32, donde habla de los fornicarios. ¿Qué más dice? Para los sodomistas. Ese es un término dado para Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en esas ciudades de Sodoma y Gomorra? Más que todo en Sodoma. Ahí había inmoralidad sexual. Ahí había el sexo de hombre con hombre. Por eso es que tomaron ese término de sodomistas, o sodomía, que le llaman a eso. Cuando se acuestan hombre con hombre, sexo anal. Eso se llama sodomitas. Para los sodomitas, aquí viene la otra parte. Para los secuestradores, ya sabe lo que es un secuestrador. Para los mentirosos, ¿ve? Y perjuros, aquellos que andan jurando en falso. No, por Diosito Santo, que no es así, dice. Y meten a Dios por gusto. Y quieren cubrir esa mentira por un juramento, tomando a Dios como que Dios es para ellos lo que sea. Y no es así. La palabra tiene que ser sí, sí o no, no. Amén o no amén, mis amados. Amén. Ahí usted ve en Mateo 5, 33 al 37. Sí, sí o no, no. Pero algunos son buenos cuando ya están metidos en la mentira, hermano. Ya no les duele, ya no les contrista nada, hermano. Mentirosos. Una cosa es que tal vez tú mentiste y el Espíritu te redarguyó, ¿verdad? Y te arrepentiste. Señor, voy a pelear por eso. No quiero tener el hábito de ser mentiroso. Pero algunos ya están familiarizados con la mentira. Vienen a cobrarle. Oye, ñaño, mijo, anda, dile que no estoy. Y el hijo, como es más pulcro que el papá. No, yo no voy a decir que tú estás aquí. O a veces sin querer, no, si está aquí. ¿Sí? Y vienen a cobrar. Y ellos, y dan las coraje, hermano.
Cuando dicen a los que vienen a cobrar, ahí viene el lagarto, ¿cómo le dicen el lagarto? Cocodrilo, ¿cómo le dicen? La culebra, el lagarto también le llaman cuando vienen a cobrarte. Pero ¿por qué le dicen lagarto? Si tú eres el lagarto, pues, tú eres la culebra que no pagas, pues. ¿Ah? Le echan la culpa al pobre cobrador que lo mandan a cobrar una deuda que no paga hace 500 años, hermano. ¿Ah? Entonces dice, ¿y para cuántos se opongan a la sana doctrina? Todas estas cosas que hay también en el pueblo de Dios se oponen a la sana doctrina. Entonces la sana doctrina no solamente es dar lo que es la Trinidad, lo que es ¿cómo se decía? Los dones del Espíritu Santo, tantas cosas. Y cuando tocan ya temas más profundos, que dice la Biblia, no, eso no es así, eso no es doctrina. O sea, estos hombres que anteriormente estudiaron toda esta Biblia, teólogos, dieron una información de que solo eso es la sana doctrina. La sana doctrina es hablar de Jesucristo también, amén o no amén. Sana doctrina es hablar de Jesucristo. Sana doctrina es hablar del infierno. Sana doctrina es hablar del infierno. Todo esto abarca la sana doctrina, no solo ciertas cosas, mi amado hermano. Eso es lo que el hombre está confundido más que todos los cristianos. No solo sana doctrina es eso. Y ahí te vas a otra cosa, eso no es sana doctrina. Cuán equivocados están. Entonces vamos a ver estos términos, mis amados hermanos. Lo que es sana y doctrina. Para darle un sentido más claro. ¿Por qué dice sana doctrina? Entonces yo tengo que buscar el significado de lo que significa sana, que dice la Biblia, y doctrina, que dice la Biblia. Tengo que darle un sentido claro para poder yo decir y hablar lo que a Dios le agrada que hablemos. No solo cosas rebuscadas, no solo cosas que a mí me convienen, nada que ver. ¿Qué es sana? ¿Qué significa sano? Gozar de perfecta salud o saludable, dándole un término del mataburros o del mata más elegante. ¿Ah? Significa sana, que es sano, gozar de perfecta salud o estar saludable. ¿Ya? Entonces, dándole un sentido bíblico ya esto, dándole ya lo que se toma esa parte de lo que significa sano o sana, vamos a dar un término bíblico. ¿Qué es lo que quiere decir en el espíritu o espiritualmente esta palabra de sana doctrina? O sana o sano. Veamos, mi amado hermano. Sano o sana significa, ya llevándolo en el ámbito bíblico o en el sentido bíblico, significa sin error a lo que es correcto. O sea, está libre de errores o defectos. O sea, esta palabra no tiene carencia, ni está esta palabra a medias. El hombre es que la predica a medias. El hombre es la que predica a su conveniencia. ¿Ah? Porque no quieren que se vayan los hermanos, porque tal vez su iglesia está grande y le dan buenos diezmos, buenas ofrendas. Y ellos no te topan el pecado, que también es sana doctrina. ¿Es o no es sana doctrina el pecado? ¿Qué les parece? Claro que sí. Pero eso no hablan, pues, porque se les va la gallinita de oro. Hermano, yo prefiero seguir predicando la sana doctrina y tener, o sea, ¿cómo podríamos decir? Muchos prefieren predicar, no prefieren predicar la sana doctrina y tienen millones o qué sé, tienen tantas cosas de pecados ocultos, sabiendo que así se van al infierno. Yo prefiero predicar la verdad, la sana doctrina, e irme al cielo. Amén. ¿Ah? Porque la plata aquí se queda. Tus pecados puercos sucios aquí se quedan. Estoy hablando en términos generales, mi amado hermano. Se queda todo aquí. El que tienes que dar cuenta eres tú y yo. ¿Ah? Tú y yo tenemos que dar cuenta aquí. Darle cuenta a Dios. ¿Ah? Porque cuando nosotros nos muramos no nos llevamos ni siquiera la ropa que tenemos puesta. Nada nos llevamos, hermano. ¿Ah? Eso es lo que no entiende la gente. Siguen y persisten en pecar, en seguir haciendo lo malo, sin saber que la muerte te puede visitar, sin saber que en cualquier momento te puede sorprender la muerte. ¿Ah? Y tu vida. Imagínense si yo predicara fuera de la palabra, viviera una vida liberal. ¿Ah? Yo en la iglesia me voy al infierno. Y yo no quiero ir allá a tu casa. Yo no quiero ir.
Yo quiero irme allá arriba. ¿Amén o no amén? Haya o no haya dinero, haya o no haya nada, yo prefiero irme allá. ¿Ah? Porque allá está nuestra morada. Denle aplausos al Señor. ¿Qué más es la sana doctrina? O sano. Predicar lo saludable, lo que es para el alma, el espíritu y el cuerpo. Esa es la sana doctrina. O sea, la palabra tiene que ir directamente para mi interior, a mi alma, que va a hacer efecto en mi espíritu y en mi carne. Esa es la sana doctrina. ¿Qué dice según 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23? ¿Ah? Que debemos guardar cuerpo y alma y espíritu irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Entonces la sana doctrina me demanda estar irreprensible, o sea que nadie me pueda acusar, nadie me pueda señalar. ¿Ah? Nadie te puede decir, no, si ese hermano es ladrón, no, si ese hermano es un mentiroso, no, si ese hermano es tremendo, no, si ese es estafador, si ese tal. No, mi amado hermano. Tenemos que guardarnos irreprensibles. Otra cosa es que te calumnie, ya tú sabes cómo estás delante de Dios, Él lo sabe, ¿verdad? Porque hay calumnias también falsas. Yo no, mamá. Hay calumnias, mentiras falsas que te lanzan, ¿verdad? Porque tú nunca estás convencido de que estás agradando a Dios. ¿Ah? Todo eso tiene que resbalarte, porque todo también tiene que suceder, pues, mamá, hermano. Tienen que calumniar, tienen que hablarte mal. Pero mientras tú caminas bien delante del Señor, no te preocupes, sigue avanzando. Todas esas cositas sirven para bien, mis amados hermanos. Entonces eso también es la sana doctrina, predicar lo saludable para el alma, el espíritu y el cuerpo. Otra más, de esa sana doctrina, de esa palabra sana, nace la santidad y la obediencia. Amén o no amén, mis amados. Eso usted no oye predicar a otras iglesias. La sana doctrina, como le reitero, son ciertas cosas, nada más. De ahí topas otra cosa que va allá contra el pecado, contra la inmundicia de tu carne, con el mundo, con el diablo, con tu carne, con concupiscencia. No, eso no es sana doctrina, dice. Cuán equivocados están. Entonces, su palabra, su sana doctrina, nace de la santidad y la obediencia. La santidad es indispensable para el pueblo. La obediencia es necesario para el pueblo. Porque en esa santidad y en esa obediencia es que nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Amén. Gloria a Dios, así es. Todos nos queremos ir, pero no todos nos iremos. No todos nos iremos. Por eso que el Evangelio es cosa seria, mi amado hermano. Aquí hay que vivir guardado para Dios. Yo te digo, como siempre te digo, que seas un hombre de 500 años de oración, 500 años de ayuno. No, hermano. Aquí Dios te pone el tiempo que tú necesitas darle a Dios. Y si Él te da ese tiempo que necesitas para tu vida, tómalo y agárralo y dedícaselo a Dios. ¿Ah? Entonces tenemos que estar en íntima comunión con Dios, guardándonos para Él sin contaminarnos del mundo. Porque donde tú te contaminas con el mundo, contaminas tu templo. Y una vez que ya estás esas dos pares ahí contaminados, vas a servirle al diablo. Ahí viene Él a tomar dominio de tu vida y te haces peor el que eras antes. Entonces esa sana doctrina nace la santidad y la obediencia. La otra parte, su palabra goza de buena salud, pero el hombre con su error doctrinal la enferma. ¿Cómo la enferma? Predicando a su conveniencia. Predicando ciertos textos bíblicos para conveniencia de él y del pueblo. No saben en qué lío te estás metiendo. Aquí predicamos la sana doctrina, si es de tocar la Trinidad, si es de tocar la santidad, si es de tocar la divinidad de Cristo, la divinidad de Dios, lo vamos a hacer. Pero este tema, usted no lo escucha así nomás en los predicadores. Que la sana doctrina es santidad y obediencia. Esa es la fundamental, fuera de las otras doctrinas. La santidad y la obediencia, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver qué significa doctrina. Ya vimos sano o sana.
¿Qué es doctrina? Es enseñanza, instrucción, o sea, acción de instruir, enseñar. Esa es la sana doctrina. Ya los que tenemos un cargo, somos pastores, evangelistas, ¿verdad? Fuimos enseñados, fuimos instruidos. ¿Por quiénes? Por nuestros pastores. Fuimos instruidos por nuestros maestros en escuela dominical. O sea, se nos sembró la sana doctrina. Yo vengo del 86, donde verdaderamente se predicaba la sana doctrina. Ahí no había nada, era raro ver contaminación de iglesias con el mundo. Ver hermanos llenos de concupiscencias, que es la carne. No se veía. Ahí usted paraba a un cristiano con una cristiana con una mundana. Había diferencias. Estoy hablando de unos 20 años atrás. Parabas a un cristiano con un mundano, había diferencias. Pero ahora es lo mismo. Tú ves una cristiana de las liberales, de estas muchachitas que predican liberalidad, paras con una mundana, lo mismo son. Igualito a este. Paras a un cristiano liberal con un mundano, lo mismo es. ¿Sí? Así están las iglesias ahora, mi hermano. Ya no hay diferencias. Ya no hay iglesias que danzan en el espíritu. Ya no hay iglesias que hablan en lengua. Ya no las hay, mi amado hermano. Bote ese celular. Ya no hay iglesias, mi amado hermano. O sea, cuando ya esté nuestra iglesia, ahí va a ser un derramamiento de mi Señor que se va a manifestar. Escúcheme. Se va a manifestar gloriosamente el Señor aquí. Si así nomás sentimos su presencia, en los ayunos sentimos la manifestación, Cristo, los ángeles paseándose aquí, para la gloria de Dios. ¿Ah? Y peor, cuando ya tengamos libertad de la trompeta para que grite ahí. ¿Ah? Ahí danza, brinca, gózate ahí, pero no me vengas con el trencito. No me vengas con coreografías, porque ahora le llaman a las danzas le dicen danza, y son coreografías nada más. Eso no están rindiendo adoración a Dios, hermano. Distracción que te está dando a los ojos, tú que te encanta ver la carne. Ah, no que la mujer brinca. Y son sensuales, para brincar a la mujer eso es normal. Y tú que eres ojón. No, pues eso no sirve, danza ni nada que ver. Todo toman del mundo, hermano. Todo toman del mundo. Da pena ver esas iglesias así, hermano. Y ahí están los hermanos gozando. Y los hermanos estoy hablando de Dios de toda la iglesia, los hermanos que yo conozco, ahí están metidos. ¿Sí? Coreografías, tantas cosas, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros, mi amado hermano. Entonces esa sana doctrina, mire lo que nos da la sana doctrina de enseñanzas, sabiduría y ciencia. Eso nos da la sana doctrina. Nos hace sabios, nos hace hombres de conocimiento. La ciencia es el conocimiento. ¿Quién te da el conocimiento? Dios a través de su palabra. Porque muchos dicen, no, yo voy a orar para que Dios me dé conocimiento. No, bobo, busca a Dios a través de la palabra. Gloria a Dios porque oras, todo eso, pero no esperes que Dios te vaya a estar hablando, porque Dios no habla a cada rato. ¿Ah? Dios no habla a cada rato. El que te habla todos los días es esto. Este sí te habla y te da duro y te bendice y te consuela. Pero otros prefieren, no, yo voy a buscar a Dios para que Dios me hable. Pero si te está hablando la palabra. No, que algunos son avispados. O no les gusta estudiar y obedecer, pues van a buscar, dice a Dios, hay que me hable. O voy a buscar un profeta. Ándate donde Maldonado. Pues. Ándate allá para que te hable. Pues. Ahí te hablan y se van de largo. Es como cuando rezaba el rosario. Esos profetas turros se van de largo y pura bendición te hablan. No le das una palabra de juicio, porque no le revela su pecado, porque no le dice lo que es malo que está haciendo. No hay esos profetas así. Y también dice, ya no hay profetas, hermano. Calla, bobo, que en el Nuevo Testamento habla de profetas. En la iglesia primitiva habla de profetas. Porque usted lea el libro de los Hechos. Ahí está el profeta Felipe. Las hijas dice que profetizaban. A Pablo cuando vino un profeta y le amarró los pies. Así dice el Señor. ¿De quién es esta correa? Así amarrarán a este hombre, dueño de esta correa, y lo llevarán preso. Un profeta porque le dio también palabra dura.
Esos son los profetas. No profetas aguados, profetas temerosos. Bueno, ni profetizan en el espíritu, pura carne nada más. Entonces esa es, mi amado hermanos, la sabiduría. Entonces la sabiduría, perdónenme, la sana doctrina nos da enseñanza de sabiduría y ciencia. Vamos a ver qué es sabiduría. Dios es el que concede la sabiduría al hombre. Amén. Ahí usted vea, mi amado hermano, en Santiago 1:5. La sabiduría de Dios se usa para describir, o sea, explicar la prudencia práctica en cada uno de nuestro caminar, en nuestra vida. Ahí usted vea y compare Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52. Donde esa sabiduría de Dios se la usa para describir la prudencia práctica en la vida. ¿Quién era así? Mi Cristo, mi Jesús. Fue lleno de sabiduría y conocimiento. Y andaba el hombre guardándose para Dios. No daba de qué hablar a nadie. Un hombre que predicaba sin libertad, mi Cristo. Y todos los apóstoles fueron así. Predicaron sin libertad, sin que nadie les pueda señalar nada. Porque eran hombres consagrados a Dios. Eso es un ejemplo para usted y para mí. Amén o no amén. No llegaremos a ser tal vez como esos grandes apóstoles, pero lo que sí puede quedar y hacer nosotros es la vida consagrada que vivieron para Dios. Eso sí podemos llegar a ser una vida consagrada a Dios en una totalidad. Porque eso se le hace duro al hombre. Aquí no se le hace duro vivir una vida consagrada a Dios. Cuando pasé ese tiempo de enfermedad, Dios me llevó a esa consagración más íntima que Él demandaba de mí. O sea, Dios es sabio, Él sabe por qué permitió todo eso. Porque al que más le da, más te demanda. Entonces esa sabiduría de Dios Él la concede. La sabiduría abarca muchos aspectos dadas por Dios a sus hijos. Ahí usted vea en Hechos capítulo 6, versículo 3, Colosenses 1:9, 1 Corintios 2:6, donde habla del buen testimonio. Eso es uno de los aspectos dadas por Dios. El buen testimonio. Ahí viene la otra parte de esos textos que yo resumí, llenos del conocimiento de su sabiduría. Él da la inteligencia y la madurez. Ahí usted en esos textos que le di va a encontrar eso, que Él da buen testimonio, nos llena del conocimiento, nos da inteligencia y nos da la madurez. Mis amados hermanos, esa es la sabiduría. Entonces la sabiduría es un don de Dios. Ahí usted vea en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 13, donde Pablo, Dios le dio a él la sabiduría. ¿Quién como nuestro hermano Pablo? Ese es nuestro apóstol, no tu papá que está en Roma. Entonces la sabiduría es un don de Dios. En Lucas 21:15, Él da palabra y sabiduría. En Lucas 12:12, el Espíritu Santo da la sabiduría. En Mateo 12:42 vemos donde Salomón dice que él tenía sabiduría y Jesús le dijo, he aquí, más que Salomón. Porque él es la esencia de la sabiduría. ¿Quién le dio sabiduría a Salomón? Dios. Y el mismo Dios estaba en la tierra, el más sabio de los sabios, Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces Él da la sabiduría y la ciencia. La ciencia es el conocimiento, mis amados hermanos. O sea, es un conjunto, mis amados hermanos, de conocimientos y doctrinas. Esa es la ciencia. En su omnisciencia, su conocimiento, el de Dios, es superior al del hombre. Porque, mis amados hermanos, Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Él escudriña mi andar y mi reposo. Todos mis caminos Él lo conoce. Aún mi palabra no está en mi boca y Él ya lo sabe todo. Su conocimiento es tan maravilloso y tan alto que nunca lo podremos comprender muchas veces. Ahí usted encuentra ese versículo que se lo di resumido en Salmo 139 del 1 al 6. Ahí lo di un poco más resumido para poder nosotros entender
que Él nos conoce todo, mi amado hermano, porque Él es el sabio de los sabios. Él nos conoce porque Él nos creó. Él sabe los nombres de cada parte de nuestro organismo porque Él nos creó. Por eso que Él es sabio. El conocimiento de Dios es infinito, mis amados hermanos. Ahí usted vea Salmo 147, 5. Recuerden que conocimiento es entendimiento. Entonces, entendiendo el temor de Dios, hallaremos su conocimiento. Proverbios 2:5. Él da la ciencia, el conocimiento, mis amados hermanos, su revelación en el conocimiento de Él. Él da la ciencia. Él se revela en ese conocimiento para nosotros conocerlo más. Ahí usted vea Efesios capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios para poder dar una sana doctrina, mis amados hermanos. Mientras más le conocemos, más sabiduría nos da para seguir hablando la sana doctrina. No chuequearnos como muchos que ya se han chuequeado hace 10 años atrás. Entonces, esa sabiduría de conocimiento, que es el entendimiento, se hará real más y más cuando la siga conociendo yo y usted más y más. Mientras más tú quieres conocerlo a Él, más Él te enseña. Para poder predicar la sana doctrina. No limitarnos a ciertas cosas que estos grandes teólogos lo hicieron. Ya porque el teólogo dijo que solo eso es sana doctrina, yo me voy a quedar en eso. Nada que ver. Por eso le digo, la sana doctrina abarca toda la palabra. Usted toma un texto para dar una doctrina, una enseñanza al pueblo, está dando sana doctrina. Por eso le digo, ya esta sana doctrina del pecado, del infierno, de que hay que vivir en santidad, no se predica. No se predica. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver puntos sobre la sana doctrina. Ya mismo terminamos, se me va el tiempo. Puntos sobre la sana doctrina, sana enseñanza o doctrina sana. Una iglesia de sana doctrina se preocupa de la enseñanza y la práctica de la santidad y la obediencia. Una iglesia de sana doctrina se preocupa de predicar la santidad y la obediencia. Entonces aquí, gracias a Dios, aparte del pastor, el resto de hermanos predican la sana doctrina, santidad y obediencia. Gracias a Dios por ellos, lo siguen haciendo y que se mantengan así. Porque cuando no te mantienes así, me busco 2 gallones y te caigo a palos. Es que lo que el pastor nos enseñó tenemos que predicar. ¿Qué nos enseñó nuestro amado pastor Jorge Marical, que ya está en sana doctrina? Después que murió mi amado pastor, es que se desbarataron ahí los carnales. Volvieron a retomar sus viejas costumbres. Volvieron a imitar a ese mundo que ellos salieron, a ese Egipto que ellos dejaron. Volvieron a ser iguales a ellos. Se fue mi pastor, se desbarató todo. Gracias a Dios por aquellos que permanecemos todavía. Porque eso nos enseñaron, amén o no amén. Eso nos enseñaron, pues. Y aparte que nos enseñaron, comparamos con la Biblia. Tiene razón mi pastor. Acá, tiene razón mi pastor. Gracias a Dios por ese pastor que tuvimos. De sana doctrina. Jorge Marical. ¿Cuántos amaron a mi pastor? Amén. Gloria a Dios. Lo amamos a nuestro amado pastor. Entonces, una iglesia de sana doctrina se preocupa de la enseñanza y la práctica de la santidad y la obediencia. Ahí usted ve a Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ni oler vas a poderlo. Sin paz y sin santidad, nadie va a ver a Dios. Usted desmenuce, que aquí un poco vamos a desmenuzar lo que es santidad. Algo que no se predica. Eso no es sana doctrina, dicen. No es sana doctrina la santidad.
Estás yéndote en contra de la palabra. ¿Qué es santidad? Santificación y justicia. Eso es santidad. ¿Qué es santidad? Santificación y justicia. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Recuerden que espíritu y alma tienen casi un mismo significado. Limpiémonos de carne y de alma y de espíritu. Entonces dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? La palabra que se nos enseñó. La palabra que tú estudias. Limpiémonos, dice, de toda contaminación. Usted ve una camisa bien blanquita, apenas hay una manchita, se ve feo ya esa camisa. Un leve pecadito que tú te contamines, te ensuciaste. Se contristó tu Espíritu Santo. Y cuidado que cuando se contrista se apaga y ya se fue. ¿Se puede ir o no se puede ir el Espíritu Santo de tu vida si estás persistiendo en el hábito de pecado? Estoy hablando cuando tienes el hábito de pecado. Por eso hay que prestar atención cuando tú hiciste un pecado, una mentira, algo, fallaste. Tienes que estar atento. Espíritu Santo, ahí redargúyeme si algo hice mal. Y Él te va a redarguir. Es donde Él te va a llevar a ese conocimiento, para que tú te arrepientas. Nos arrepintamos. No hice mal, perdóname, Padre, ayúdame a pelear por eso. ¿Ah? Entonces, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que el que vive en santidad tiene tales promesas. Pero debemos limpiarnos de toda contaminación de carne. Imagínate las cosas que hacías con tu carne cuando estabas sin Cristo. Y si estás volviendo ese hábito, está sucio, está contaminado tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando. O sea, perfeccionando es vivir una vida perfecta, que significa acabar enteramente una obra, completándolo en mí lo que me hace falta. Eso es, mi amado hermano, perfeccionando. O sea, voy a completar lo que me sigue haciendo falta. ¿Y cómo la voy completando? ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Ah? Gloria a Dios por la oración, gloria a Dios por el ayuno, pero esta es la que te va a fortificar. Esta es la que te va a llevar a una santidad de que Él está demandando de ti y de mí, porque este te revela tu pecado. Este me revela mi pecado. ¿Ah? Y al revelarme mi pecado, ¿qué hago yo? Perdóname, Señor. Ayúdame a vencer. Entonces Él ve el corazón triste y humillado, Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Entonces, mi amado hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué dice? La santidad en el temor. Entonces, ¿cómo perfecciono yo la santidad? En el temor de Dios. O sea, voy a obedecerle, porque al obedecerle yo a Él estoy respetando como mi Padre que Él es. ¿Ah? Voy a tener reverencia a Él yo. Ahí estoy perfeccionando mi santidad en el temor a Dios. No es un temor humano, no es un temor de que tú te escondes, nada que ver. Es tu vida que tienes que ir perfeccionándola en la santidad. O sea, obedeciéndolo, eso es todo. Obedeciéndole. Ahí donde tú estás mostrando una reverencia, un respeto a Dios. Sino que cuando éramos más pequeños nosotros obedecíamos a nuestros padres. Aunque habíamos medios rebeldes, pero la mayoría de veces lo obedecíamos porque sabía que nos venía el palo. Como dice, si a nuestros padres terrenales obedecimos, ¿cuánto más no vamos a obedecer al Padre de las luces? ¿Ah? Entonces, mi amado hermanos, esa es la santidad, que es la santificación y justicia. ¿Qué es la justicia? Es la rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación íntima con Dios. Ahí es donde va a entrar la justicia de Dios en mi vida. ¿Por qué yo soy justo delante de Dios?
por el sacrificio de Cristo. Él se hizo justo por los injustos. Él te acepta a ti, ya no te ve a ti, sino ve a Cristo, el justo. Ven, porque por la justicia de Él yo te acepto, ven acá. Que nos mira porque somos guapos, porque merecemos algo. Nosotros no merecemos nada, mi amado hermano. Es la justicia de Cristo que me hizo justo delante de Dios. Den aplausos al Señor. Entonces, mi amor, hermanos, yo soy justo porque Cristo fue justo, me hizo justo delante del Padre. Entonces, esa justicia es una rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación íntima con Dios. Dios puso como propiciación, o sea, como expiación, como un pago mediante el sacrificio de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tuvo? Los pecados pasados. ¿Cuánta paciencia no nos tuvo Él para llegar a ser después justo? Mi amado hermano. ¿Sí o no? Un rebelde más que otro, un rebelde más que otro habíamos, hermano. Pero ahí estaba la paciencia de Él. Al tiempo mío yo te voy a traer y te voy a hacer justo delante de mi Padre. Basta ya de haber pecado. Ahora sí, justo delante de Dios por los méritos de Jesucristo. Es no es precioso eso, mi amado hermano. Es lindo y bello reconocer eso, que Él nos hizo justo por ese sacrificio. Entonces ahí usted ve en Romanos 3:25, que en su paciencia pasó por alto nuestros pecados. Y mira lo que dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado venimos a ser siervos de justicia. Nos libertó del pecado, nos perdonó. Y ahora sí venimos a ser justificados ante el Padre por los méritos de Jesucristo, mi amado hermano. Ahora somos siervos de justicia. Donde quiera practicamos la justicia. Un justo, el que hace justicia es un justo. No se pone a favor de nadie, es honrado, es un hombre íntegro, más claro. Un hombre íntegro es aquel que se comporta, le vean o no le vean, como a Dios le agrada. ¿Sí o no, mi amado hermano? O usted es un medio fariseo que en otro lado está haciendo lo malo. Tenemos que ser hombres íntegros, justos delante de Dios. Estamos allá, seguimos siendo hombres temerosos de Dios. Estamos en el trabajo, en la escuela, paseando, donde sea, somos íntegros delante de Dios. Con temor a Dios, sabiendo que Él mira todo. Dice que los ojos de Él miran a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Él mira a los malos y a los buenos. Ahí me está mirando. Nadie se puede esconder de los ojos de Dios. Entonces, mi amado hermanos, en su justicia, yo soy justo delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Examinemos lo que es la santidad en su sana doctrina. Santidad es santificación. O sea, yo soy santificado. Al ser santificado, soy consagrado, soy apartado para Dios por medio de esa santificación por el Espíritu Santo. Eso ya me hace un hombre consagrado a Dios, separado para Dios, apartado. Ahí usted ve a Romanos 15:16, donde somos santificados por el Espíritu Santo. Como cristiano tengo que santificarme, o sea, separarme moralmente del mundo. Yo ya no tengo nada con el mundo. Amén o no amén, mi hermano. O sea, estamos en el mundo, por supuesto. Yo no puedo practicar los pecados que hace el mundo. Yo no puedo practicar las vanidades que hace el mundo para deleitar su alma, satisfacer su alma. Yo no puedo, hermano. Estoy hablando en un sentido cuando son cosas que desagradan a Dios. Yo no hablo de ir a pasear. Si usted va a pasear, vaya, mi amor, hermano. Va a irse a ¿cómo se llaman esos juegos de diversión? Vaya, hermano. Quiere llevarla al malecón, vaya. Quiere llevarla al Cerro Santana, llévela, no la va a botar a su esposa. Llévela al Cerro Santana, llévela a pasear. No, es que el hermano pastor dijo que no hay que compartir el mundo, no hay que estar con el mundo. No, mi amado hermano. Son las cosas que degeneran al hombre en el mundo. Son los pecados que el hombre hace en contra de Dios. Cosas que usted ve que usted ya sabe más o menos lo que hacía en el mundo, ¿sí o no?
lo que fuimos y compartimos en el mundo. Sabemos lo que a Dios le desagrada. Entonces, ¿quién me santificó a mí? Su sangre del pacto, que es su Espíritu Santo de gracia. Hebreos 10:29. Entonces ese Espíritu Santo es que me santificó por esa sangre del pacto. Tito 3:5, nos salvó por el lavamiento de la regeneración. O sea, en esa regeneración y mejoró lo que se había degenerado. O sea, mi amor, hermanos, nuestros primeros padres perdieron la originalidad que Dios le hizo. Nuestros primeros padres eran santos. Amén o no amén. Nuestros primeros padres eran unos hombres que estaban en comunión con Dios porque vivían en santidad. Porque nadie puede acercarse a Dios si no tienes una vida en santificación. Una vida consagrada a Dios es santificación, en santidad. Nada inmundo puede estar cerca de Dios. Por eso que Él tuvo que santificarnos por medio del Espíritu Santo. Al venir a nuestra vida, que su sangre preciosa me limpió y ahora sí soy apto para estar delante de Dios. ¿Ah? ¿Usted cree que cuando usted ora no está Dios ahí con usted? Claro, pues Él está con usted ahí está escuchándolo. Y ahí donde Dios se manifiesta. Muchos en esas oraciones tienen manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre y una mujer santificada. Tienes ese libre acceso para estar con Él. Algo que no teníamos cuando estábamos en Cristo. Entonces, mi amor, hermanos, Tito 3:5 nos salvó por el lavamiento de la regeneración, o sea, mejorar lo que se había degenerado. O sea, donde se perdió la originalidad, mi amor, hermanos. Y para la renovación, o sea, la restauración, donde volvimos al modelo original. Usted y yo volvimos al modelo original cuando aceptamos a Cristo. Amén o no amén, mis amados. Volvimos a ser como nuestros primeros padres. Si ellos tenían en el huerto le den intimidad con Dios, ahora nosotros tenemos intimidad con Dios. O sea, volvimos al estado original, mis amados hermanos. O sea, de lo viejo, ahora somos nuevos. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso nos hace apto para estar delante de Él. O sea, soy santificado, apartado, separado, consagrado a Dios. Ya no me pertenezco a yo mismo, dicen por ahí. Ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Dios quiere. ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere? Les vuelvo a reiterar. Aquí está lo que Dios quiere de ti y de mí. Pero les digo, a algunos no les gusta la palabra. No les gusta. Entonces, hermanos, tengo que santificarme yo también. ¿Y cómo? Tengo que separarme, apartarme del mundo, de la carne y del diablo, para poder ser el reflejo de aquel Dios grande y poderoso que sacó al pueblo de Egipto. ¿Qué le dijo Dios cuando lo sacó de Egipto? Cuando yo te introduzca a la patria, al lugar donde yo te prometí dar, cuídate de contaminarte con ellos. Cuídate de hacer alianza con ellos. No te juntes con ellos porque ellos van a desviar tu corazón. ¿Y los desvió o no los desvió? A la idolatría los desviaron porque no quisieron obedecer. Apenas entraron ya fueron a chismear con los vecinos mundanos. Esos cristianitos, esas cristianitas que andan en las casas de los impíos metiéndose a conversar con ellos. Yo no digo que usted no los salude, los predique, pero yo ya no puedo tener intimidad con ellos. Amén o no amén, mis amados. No puedo yo tener intimidad con ellos. Ya no. Yo los saludo, los amo, oro, pero si yo voy a hablar con ellos, voy a hablar la palabra. Porque el impío, hermano, el que no tiene a Cristo, lanza palabras sucias. Te manda chismes, cuentos, hermano. Pero a algunos les encanta estar con el oído contaminado ahí. Por eso Dios le dijo, no te contamines con los vecinos donde tú vas a estar. No te juntes con ellos, no hagas alianza con ellos. No te juntes, porque ellos van a desviar tu corazón. Y así hay mucho pueblo de Dios que se está contaminando porque están tomando del mundo. Eso es sana doctrina. Aunque no te guste, pelado. Entonces, mi amado hermano, tengo que santificarme.
Tengo que consagrarme, o sea, dedicarme con especial esmero y atención al que me salvó por amor. Tengo que dedicar mi tiempo en buscar su rostro. Una vez dijo alguien, ¿y cómo vas a buscar su rostro si no lo ves? Claro, tú no lo ves, pero yo sí, pues. ¿Cómo lo vemos nosotros a Dios? Por medio de la fe. La fe me da la convicción, la seguridad de que Él está conmigo. Aunque no lo vea, pero sé que está conmigo. Esa es la fe del Espíritu, que te da la certeza de que tú estás con Él, que Él está ahí contigo. Ahí está Él así, escuchándote. Habla, mi hijo, que yo te escucho. Esa es la fe, pues, mi amado hermano. La convicción, la seguridad de que Él está con nosotros. Entonces tengo que apartarme, separarme del mundo, de la carne y del diablo. Algo que no les gusta a alguien por ahí. Tengo que consagrarme, o sea, dedicarme con especial esmero y atención al que me salvó por amor. Tengo que dedicar mi tiempo en buscar mi rostro. Tengo que purificarme, o sea, limpiarme y cuidarme de toda contaminación que me vaya a afectar mi carne. ¿Ah? Por eso yo le digo, usted empieza a coquetear con el mundo, tu carne se empieza a contaminar. Una vez que tu carne ya que empieza a probar el mundo, tu carne se contaminó, el enemigo viene a tomar dominio de ti. Y donde él toma dominio de ti, ay, 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 te haces peor del que eras cuando estabas sin Cristo. Entonces, mi amado hermanos, tengo que dedicar mi tiempo a buscar su rostro. Tengo que purificarme, o sea, limpiarme y cuidarme de toda contaminación. ¿Cómo lo voy a hacer? Cumpliendo los mandamientos, yo me voy a santificar. ¿Qué nos dice el Señor? En 1 Tesalonicenses 5:23, el que le di un inicio, ya terminamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién te santifica? El mismo Dios. El Espíritu Santo es una herramienta importante para que la palabra haga un efecto especial en nuestra vida. Sin Espíritu Santo no hace efecto esta palabra. El Espíritu Santo en tu vida va a reconocer y va a ver que verdaderamente si estás haciendo lo malo, vas a reconocer, es verdad, estoy haciendo lo malo. El Espíritu que vive en ti te redarguye. O sea, te hace de ver que estás haciendo lo malo. Y si estás haciendo lo bueno, Él te va a bendecir, Él te da palabras de aliento. Entonces, cuán importante es el Espíritu Santo que santifica cada uno de nuestra vida. Entonces, y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Qué dice? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin paz y sin santidad nadie escuchará la trompeta. Sin paz y sin santidad, si te sorprende la muerte, te vas al infierno. Así de sencillo y fácil. Eso usted no escucha, pero en sana doctrina eso no lo escucha. Eso no es sana doctrina, dicen muchos. Si tú estás en un hábito de desobediencia, hábito estoy hablando, o sea, tienes por costumbre hacer lo malo, te vas a la paila. Allá te van a zancochar como hacen con los cuyos, oye, yo sé, ¿no? Tengo un palo y ahí te ponen a asar. ¿Ah? Eso piensa que puchi, que el evangelio no va tranquilo, vive nomás como tú quieras, estás loco, hermano, te va a costar la vida y la condenación eterna. Por eso es que Dios le da más amor por las almas para que no se vayan al infierno. Porque una vez que entras ahí ya no sales. Aunque tú no creas del infierno, hay un infierno porque yo estuve ahí también. Por eso puedo predicar con más libertad de que el infierno existe, porque yo estuve ahí. Oí el lloro, cómo se lamentaba con gritos desgarradores esa gente que estaba ahí abajo. ¿Ah? Por eso el infierno es real, aunque no lo creas, ateo. Entonces Él te va a guardar para que vivas una vida irreprensible. Una iglesia de sana doctrina debe contender. Amén o no amén, mis amados. ¿Cuál no puede contender una iglesia de sana doctrina? Tú eres una sana doctrina, yo soy una sana doctrina. ¿Ah? Entonces, ¿qué es contender? Discutir por conseguir un propósito. O sea, aquí tampoco vamos como a pelear, pues. A través de cocachos, peleas, hacerle creer como la iglesia tradicional, a través del palo, del garrote, del matar. Querían meterte a la religión. Y nada que ver, yo voy a discutir con la palabra. Nada de alzar mi voz ni tratar de darle un trompón, nada que ver, mi amado hermano. Entonces, contender es discutir para conseguir un propósito con sabiduría. También contender es debatir, como lo hace tu padre todo, ¿cómo se llama?
Se van a esos giles, perdonen que le diga, estos siervos van a contender con este hombre. Por gusto, pierdes el tiempo, hermano, pierdes el tiempo. Ese hombre no va a entender. Y se prestan muchos hermanos. Y se van a meter a la boca del lobo y salen derrotados. Por giles, pues, hermano. ¿Qué va a contender yo con un hombre que no quiere entender, hermano? ¿Ah? Mejor me voy a discutir con este, más mejor. Claro, porque este sí va a comprender, pues. Una iglesia de sana doctrina debe contender ardientemente, o sea, con esa pasión que tú le pones al trabajo, con esa pasión que tú le metes a tu esposa, si es posible tú lo andarás a cargar o viceversa, esa pasión que te desborda, cuando le dices mi amor, tu amor me desborda en pasiones, quiero morderte a la lengua. Pues no le metes pasión a la obra, ¿por qué no le metes pasión a la intimidad con Dios? ¿Por qué no le metes esa pasión a la palabra? Es que la carne está dispuesta, madre, el espíritu es débil, dice. Se hizo débil porque tú mismo tienes la culpa, pues. Hablando en términos generales, aún a los hermanos, a los amigos y hermanos que están enfermos. ¿Ah? Entonces dice que pelear ardientemente, con pasión, con valentía, con valor, con osadía, mis amados hermanos. Esta palabra, mis amados hermanos. Pero en otras cosas te haces aguado, hermano. En lo espiritual te haces aguado. En las otras cosas del mundo terrenales te haces el fuerte. Ay, más bravo, hermano. Entonces, esa iglesia de sana doctrina debe contender ardientemente. ¿Qué dice? Por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quién? A los santos. Ahí te ve a Judas, en el versículo 3. Entonces, esa fe que nos fue dada una vez a los santos. ¿Quién nos enseñó esta palabra? ¿Cómo aprendimos esta palabra? ¿Quién fue nuestros tutores? ¿Quién fue? Nuestros pastores, nuestros maestros de la escuela dominical. Alguien que te enseñó aparte de la escuela dominical, de un pastor que te enseñó. De ellos, mi amado hermano, es que esa fe fue una vez dada a nosotros los santos. ¿Ah? Y eso que nos enseñaron, la sana doctrina, tenemos que seguirla transmitiendo. ¿Ah? Tenemos que seguirla dando. Por eso le digo gracias a Dios, porque aquí los siervos que predican la sana doctrina. Porque si no predicara la sana doctrina, te mando a la iglesia romana. Te mando allá donde se congregaba ¿cómo se llama? El Cristo sin consuelo. Allá te mando. Entonces, una sola vez se nos enseñó la sana doctrina. Muchas veces se nos enseñó la sana doctrina. Y gracias a Dios todavía permanecemos aquí. Todavía podemos decir, mis pastores, seguimos en la sana doctrina. Estoy hablando en un sentido figurado, porque sabemos que Él nos ve y escucha allá, está gozándose allá. Pero nuestra propia conciencia, gracias por lo que nos enseñaste, amado pastor. Gracias porque me enseñaste, amado maestro. O alguien que tenías tú que te enseñaba. Gracias porque me enseñaste. Pero lo importante de la gracia es seguirlo, ¿no, hermano? Seguir como ellos lo hicieron, mis amados hermanos. Eso es un orgullo, eso es algo chévere. Seguir lo que Él nos enseñó. Y morir con lo que Él nos enseñó. Pongámonos de pie, mi amado hermano. La sana doctrina. Mis amados hermanos, tenemos mucho material para seguir hablando de la sana doctrina. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu sana doctrina es lo más bello y lo más hermoso, Señor eterno. No solo lo secundario, sino toda la palabra. No solo lo que le conviene al hombre, no, sino toda tu palabra. La sana doctrina es tu santidad y tu obediencia. Tú nos estás encaminando, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Páseme ese